azucareras. Yo felicito la posición de Javier, la de IUDE, pero que tenemos que ser consecuentes. Lo invito al congresista Velázquez, al congresista de IUDE, que pongamos un artículo en el cual se diga que los próximos 10 años esas sesiones son intransferibles, de tal manera que de esa forma sí podemos garantizar el beneficio de los trabajadores. Si no ponemos un artículo de ese tipo, simplemente se va a convertir en una ley ficticia, que la próxima semana estos trabajadores que no tienen dónde vivir, estos trabajadores que solo sobreviven con un jornal de 40 soles por día, van a vender sus acciones a terceros y finalmente el Estado va a beneficiar a uno o dos grupos. Así que yo le invito al congresista Aguinaga que firme una propuesta en la cual se aclare que estas acciones de las empresas Cayaltí son intransferibles durante los próximos 10 años. Gracias, presidente. Gracias, congresista Condori. Señor presidente, efectivamente quiero entender este tema por cuanto en la Comisión Agraria se ha discutido varias veces y esto ha demandado mucho tiempo y ha posibilitado descuidar otros temas, particularmente la Comisión Agraria. En ese sentido, con lo mínimo que se ha entendido, quiero opinar lo siguiente. Efectivamente, el derecho a la tierra es un bien, en este momento en el Perú, un bien escaso, un bien meritorio, es una cosa que corresponde favorecer y apoyar esencialmente al que lo trabaja. Y justamente en ese contexto, en la década de los 70, el presidente Velasco Alvarado había dado una ley de que la tierra es para el que la trabaja. En ese contexto se había señalado, por ejemplo, de que la tierra debe ser inembargable, imprescriptible, intransferible. ¿Por qué? Porque justamente amparando a los campesinos, a los que realmente trabajan la tierra, porque hay vivos que se apropian de la tierra, como ahora se ha denunciado en el caso de las empresas en cuestión. Se ha hablado, por ejemplo, del Grupo Oviedo o del Grupo X, que estaría circulando ya compras a futuro. Y eso, al final de cuentas, este proyecto no podría beneficiar al trabajador, en el sentido de que compra el trabajador y al final de cuentas el beneficiario último va a ser determinado grupo económico. Y acá justamente uno de los congresistas me acaba de alcanzar una boleta de pago. Acá donde se paga 114 soles por semana, por mes aproximadamente 458 soles. Este es el poder de compra de un trabajador. Con 458 soles, ¿qué terreno podría adquirir? Entonces hay un entrampamiento. Si bien se dice que sería para el trabajador, no lo va a poder adquirir, al final va a tener que licitarse, convocarse tal, y entonces un entrampamiento. Me parece positivo la alternativa de que si efectivamente el trabajador tiene derecho preferente, lo pueda adquirir, pero sobre eso que no haya abuso. Entonces, perdón, me pide una interrupción acá el colega Canches. Congresista Canches. Gracias, señor presidente. Solamente decir que, bueno, nos han alcanzado una boleta de pago, pero dice 40 horas de trabajo, eso quiere decir 5 días, que si dividimos 154 entre 5 días es 30 soles diarios, quiere decir que la empresa paga 900 soles mensuales, hay que tener cuidado, saque bien la cuenta, y dice 40 horas de trabajo, 5 días, quiere decir que ha faltado, por eso para tratar de hablar también la verdad, cuidado, no hay que tener cuidado con esta boleta. Muchas gracias. Segunda y última interrupción, congresista Otárola. Sí, presidente. Coincido plenamente con lo que dijo el congresista Yehude Simón. No. Coincido plenamente
Le está tapando el congresista Velázquez, estoy hablando a sus espaldas, con lo que dijo el congresista Yehude Simón. Hay que legislar para los trabajadores. Nosotros estuvimos en los mítines que hicieron en la Plaza 2 de Mayo. Vino y con ellos marchamos, hicimos manifestaciones en el Congreso y por eso estamos legislando para ellos. Obviamente ellos tienen el derecho de adquisición preferente, no tienen cápitis diminuto, pobrecitos, hay que protegerlos. Y acá hay un tema, congresista Simón, que es inconstitucional y es ilegal. Le voy a leer el artículo 923 del Código Civil. Derecho de propiedad, atribuciones. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar de un bien. Eso está en el Código Civil. Es decir, el ius disponiendi, el ius utendi y el ius fruendi son requisitos inalienables del derecho del propietario. Consiguientemente, cualquier candado que se quiera poner a la libre facultad de disponer un bien viola obviamente el artículo 923 del Código Civil. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Código Civil del 84, que tiene raigambre romanística y se inspira en el Código de Napoleón? Que no se le puede quitar al propietario la facultad de usar, de disfrutar, de reivindicar y de disponer el bien. Una norma en contrario haría quedar al Congreso en ridículo. No conocemos la Constitución, no conocemos el Código Civil y consiguientemente nosotros como legisladores no podemos hacer el ridículo legislando con el respeto que se merecen los congresistas que plantearon ese candado que, reitero, viola el artículo 924 del Código Civil. Gracias, presidente. Para terminar, congresista. Sí, efectivamente, bienvenidos los aportes. Señor presidente, se ha hablado del precio y el precio también es otro engaño. En el siguiente sentido, hablamos de un precio contable y el precio contable es, en este caso, al parecer está por debajo del precio de mercado. Porque si el precio de mercado, el precio contable está por debajo del precio de mercado, eso significa que hay demanda insatisfecha. Es decir, por eso se genera un mercado negro. Por eso es que hay grupos económicos interesados en comprarle a bajo precio determinada acción. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de legislar. Porque al final decimos que vamos a beneficiar a los trabajadores, pero terminamos beneficiando a un grupo de un poder económico. Y eso justamente deberíamos limitar. Comparto la opinión del colega Acuña en el pedido de los 10 años. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista León. Gracias, presidente. Se han hecho preguntas los congresistas que antecedieron en la palabra. ¿Por qué se prorroga como cuarta vez? ¿Y a quién beneficia? ¿A quién le interesa? ¿Quién está ganando con esta prórroga? Y yo quiero aquí hacer las precisiones que son muy entendibles cuando la congresista Chávez hizo estas interrogantes. En primer lugar, la demora beneficia a las administraciones judiciales que día tras día y bajo esos, entre comillas, resoluciones de administración judicial se levantan los recursos de la empresa, de las 3 empresas del norte, que es motivo de esta norma, sin estados financieros, sin reportar y qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces, una primera cosa que se identifica es, ahí está la madre del cordero. Y la otra cosa por la demora es que detrás de los trabajadores que están esperando que se le entregue como contraparte, como prestación de sus adeudos laborales, se les entregue lo que manda la ley, las acciones que tiene el Estado y que ellos se van a ver pagados en sus adeudos laborales. Pero detrás de estos trabajadores existen ahora grupos económicos que se están peleando y que uno se le ha adelantado al otro y que el otro se cree perdedor y han planteado estas denuncias que lo ha dicho en su momento y que lo ha denunciado el congresista Rodríguez. Siendo así, presidente,
yo creo que aquí hay que poner un candado que debe tener en esta prórroga que, si bien es cierto, es la cuarta, pero que sí debe prorrogarse. Y ponerle primero, no un plazo de 120 días, sino un plazo de hasta 120 días como máximo, para que se pueda hacer en menos tiempo. Y esa es la sugerencia que le hago al presidente de la comisión, hasta 120 días. Y lo segundo, presidente, es que como detrás de los trabajadores hay grupos de poder interesados en cogerse al precio barato, inclusive en preventas que están haciendo en este momento, poner fehacientemente que los próximos 5 años ellos no pueden vender o no deben vender. Le doy una aun cuando va a decir que es inconstitucional. Le doy la interrupción, presidente. A través de la mesa. Congresista Otárola. Reitero mi intervención. La propiedad es un derecho real y como derecho real tiene atributos: usar, disfrutar y disponer del bien. No es constitucional, congresista León, no es constitucional recortarle esos atributos al propietario, porque son derechos fundamentales en un Estado democrático. El ius disponiendo es un derecho que viene desde el derecho romano, consagrado por el Código de Napoleón, y hoy día también por el Código Civil de 1984 y por la propia Constitución. Contrariamente, estaríamos legislando de una manera totalmente inconstitucional y seríamos el hazmerreír, porque ese candado simplemente no funcionaría. Al propietario no se le puede privar de un atributo inherente a su condición de tal. Gracias, presidente. Congresista Velázquez, la segunda y última interrupción. Presidente, solamente para precisarle, me parece muy bien lo que ha expresado el congresista José León, pero en Cayaltí, que es básicamente donde va a dirigir esta norma, no está ningún administrador judicial, está COFIDE, el Estado administrando esa empresa, no hay un privado ahí. Entonces, algunos, por ejemplo, yo respeto a José porque sé que él hizo el proceso de transferencia de Casagrande, y hoy día Casagrande es un gran emporio. Casagrande representa el 50% del suministro del azúcar al mercado interno. Entonces, cuando nosotros decimos que les transferimos a los trabajadores, es que como las empresas están mal económicamente, las acciones del Estado se las damos a ellos en parte de pago sus acreencias laborales. Pero de ahí a que nosotros podamos ser tutores legales de decirles a ellos, tú vendes, tú no vendes, tú le vendes a blanco, para eso no está dado este proyecto de ley. El proyecto de ley está dado para darle un plazo a Proinversión para que pueda contratar la sociedad gente de bolsa. Y segundo, en lo que yo me ratifico, si les entregamos las acciones hoy día a los trabajadores con el valor contable al 31 de diciembre de 2011, obviamente que lo estamos afectando. Entonces ya estamos terminando el año. Entonces, me parece absolutamente conveniente lo que ha dicho José León, y solamente le hago recordar que en Cayaltí no es una administración judicial. Ya esta norma no es ni Cayaltí, ni Pomalca, no es Pomalca, no es Tumán, no es Pucalá, que ya no están bajo el ámbito de la protección patrimonial, ya esos ya salieron, porque hoy día ya el Estado ya no está ahí. Donde está el Estado ahora solamente en Lambayeque, es en Cayaltí, y esta norma pretende obviamente resolver un problema que se ha presentado con la contratación de la sociedad gente de bolsa. Gracias, José. Congresista León, para terminar. Presidente, para hacerla con la misma norma que ya se aprobó, la 29822, con cariño y respeto al congresista Otárola, no ha sido inconstitucional, y aquí ya reza, aquí ya se expresa que en los 2 primeros años no pueden no pueden retransferir las acciones de los trabajadores. Entonces no es pues inconstitucional entonces decir ahora que debe esperarse 5 años como mínimo. ¿Por qué, presidente? Sencillamente porque si inmediatamente lo disponen, le van a comprar a precios de papeles basura.
sin ningún valor. Se van a hacer de 2 empresas a precios huevos, a precio regalado, a precio basura. Y eso es lo que hay que cuidar para que en efecto beneficie a los trabajadores, como es el propósito de la ley. Y lo otro es que, si bien es cierto, Cayaltí ya no es una administración judicial, sí lo es Pomalca, sí lo es Tumán, y en efecto, no siendo administración judicial la de Cayaltí, es una administración informal, no por ser los mayoritarios en el accionariado, sino porque de facto han sido puestos por una administración que es de COFIDE. Entonces, no es bueno también una administración así, que en el fondo es lo mismo, Entonces, presidente, para concretar, yo lo que estoy proponiendo es que en efecto se apruebe, pero con el carácter de improrrogable, esta nueva prórroga que se está dando, con el carácter de improrrogable, de hasta un plazo máximo de 120 días y con un plazo máximo para revender las acciones que reciban los trabajadores de 5 años. Y en ese plazo los trabajadores podrían inclusive buscar financiamiento, porque ese es el otro problema. Los trabajadores pobres, menesterosos, quebrados, con las acciones en sus manos, no van a poder reflotar lo correspondiente, que en algunos casos llega al 33%. Entonces, ahí hay otro problema, porque sin financiamiento la empresa se iría de cabeza a la quiebra. Gracias, presidente. Gracias, congresista León, por alusión. Por su intermedio, presidente, le pido al congresista León escuchar la lectura del artículo 72 de la Constitución, y nosotros, como congresistas de la patria, tenemos la obligación de respetarla. La ley puede, solo por razón de seguridad nacional, le vuelvo a repetir, artículo 72, solo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. Esto está dentro del capítulo de la propiedad, solo por razones de seguridad nacional. Nos guste o no nos guste, la propiedad es un derecho humano y la disposición es un derecho inherente a la propiedad. No existe propiedad sin ello. Solo en los regímenes totalitarios se violan estos principios. La Constitución es clarísima y no podemos legislar contra la Constitución. Gracias, presidente. Congresista Belaunde, y le solicita una interrupción del congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Con esa guinada la tiene que conceder el congresista. Un poquito de paciencia. Concedida. Luego él. Pero después que hable. Gracias, presidente. Gracias, congresista distinguido jurisconsulto Martín Belaunde. Para aclarar varios conceptos, porque veo que alegremente se señalan versiones que son inexactas, presidente. Esta prórroga es para que los trabajadores puedan tener acceso a su derecho preferente de adquirir las acciones. Eso está claro. Decir que está fulano, mengano, que esté el Grupo Gloria, el Grupo Oviedo, eso es estar fuera de la realidad, porque es los trabajadores. Luego, ya la ley contempla un candado de 2 años donde no pueden vender las acciones por debajo del precio. Es cierto lo que señala el congresista Otárola, constitucionalmente hay el derecho a la propiedad y al libre derecho de la propiedad. Quiere decir que solamente circunstancias especiales de seguridad nacional o por ley se pueden tomar y ser pagadas previo pago en efectivo. O sea que, a pesar de que podría ser inconstitucional, ya existen estos candados, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Aguinaga.
Congresista Belaunde. Un poquito de paciencia. Señor presidente, estamos lo que podría llamarse en la cuadratura del círculo. Porque ¿cuál es el objeto de esta ley? Permitir la transferencia a los trabajadores de las acciones que tienen en empresa agraria, en las acciones que de la empresa agraria azucarera Cayaltí, y pagarlas con sus acreencias laborales, para lo cual se daría un plazo X. Y esto podría significar un incremento en el patrimonio de estos trabajadores, con lo cual todos nosotros estamos de acuerdo, porque todos estos trabajadores han venido dedicando sus vidas a estos trabajos, a esta labor, a esta actividad, y la mayoría de ellos tienen pues un patrimonio nulo o exiguo, y podría ser incrementado con estas acreencias laborales que el Estado, por diversas razones, no ha pagado y aparentemente no estaría en condiciones de pagar. ¿Cómo lo podría pagar? A través de la transferencia de esas acciones. Ahora bien, es indiscutible, como lo ha dicho el señor congresista Freddy Otárola, que la propiedad implica estos derechos de poseer, usar, disfrutar, reivindicar y enajenar, disponer o vender. Y eso está regulado en los artículos 70 al 73. Y el congresista Otárola ha leído efectivamente el artículo 72, que establece que solo se pueden establecer por razones de seguridad nacional limitaciones temporales para la transferencia de determinados bienes. Ahora bien, las acciones son, por su naturaleza, bienes muebles destinados a la circulación. Pero nosotros vemos que hay una masa trabajadora que compra algo y luego la vende, y quizás la vende a determinado precio que puede resultar un precio irrisorio, un precio lesivo o un precio vil. ¿Podemos ser tutores de los trabajadores? No, porque los trabajadores no son menores de edad, son tan ciudadanos como nosotros. Pero sí creo que podría establecerse alguna cláusula que por lo menos durante un tiempo establezca un congelamiento de venta. Y esto podría realizarse en mérito y en virtud del artículo 882 del Código Civil, conforme al cual no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Y entonces cabría establecer una norma temporal restrictiva con respecto a estos trabajadores, y en lo que se refiere a las acciones que adquieran con sus beneficios sociales durante un determinado plazo. Yo no sería partidario de 5 años, que me parece excesivo, pero sí quizás 6 meses o 1 año, que permita que estas acciones que están circulando libremente en el mercado, con excepción de las que se vendan a los trabajadores, puedan adquirir un precio tal que les signifique para ellos un efectivo beneficio patrimonial. Entonces yo creo que sería conveniente hacer un cuarto intermedio con respecto a este proyecto y tratar de incorporar una disposición de ese tipo. Muchas gracias, señor presidente.
Le concedo la interrupción al congresista Rodríguez, Elías Rodríguez. Congresista Rodríguez. Solamente para hacer algunas precisiones. Aquí se ha mencionado que se ha hecho una serie de denuncias que han motivado precisamente el día de hoy esta discusión acá y la Comisión Agraria. Quiero que se quede constancia que estas denuncias se hicieron en su oportunidad hace muchísimos meses en la Comisión Agraria en la legislatura pasada. Quiero que eso también quede claro. En segundo lugar, estamos aquí ampliando el plazo, pero no por hechos imputables a los trabajadores, sino por el hecho, en primer lugar, COFIDE, porque no estableció los estados de balance, y luego por Proinversión y esa convocatoria que ha tenido muchas irregularidades. Quiero, para ilustrar el debate, que la ley 29388, la ley que modifica el artículo 2 de la ley de ampliación de protección patrimonial, y como tienen mucha razón, ya tiene que acabarse esto y no está prorrogando y prorrogando, que aquí los términos de improrrogable debe estar, y aquí los términos bajo responsabilidad de los funcionarios también debe estar. Señala que queda prohibido transferir las acciones que fueron adquiridas por los trabajadores mediante la compensación por tiempo de servicios y acreencias laborales dentro de los primeros 24 meses a un precio inferior al pagado por estas. Aquí hay un candado, no le dice no vendas, sino le dice no puedes vender a un precio menor al cual a ti por tus acreencias laborales te han sido otorgadas. Esta sí, señor presidente, es un artículo que presta alguna garantía para los trabajadores. Nada más, señor presidente, gracias. Gracias, congresista Rodríguez. Tiene la palabra la congresista Mávila. Mávila. Perdón, congresista. Señor presidente, espero que cuando lleguemos al final del periodo legislativo ya pueda recuperar, señor, mi apellido. Discúlpeme la broma, con todo respeto. Con todo cariño, congresista. Yo debo confesar a la representación nacional que no soy experta en la materia. Por eso tal vez tengo algunas preguntas ingenuas que los expertos pediría que me aclare. Primera pregunta: ¿quién tiene el derecho de dominio sobre estas acciones? ¿El Estado o los trabajadores? El Estado, ¿no es cierto? Entonces el usus fructus y dominis es aplicable al Estado. La enajenación es un atributo del Estado, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién tiene derecho preferencial? Los trabajadores. ¿Qué significa este derecho preferencial? La posibilidad de adquirir antes que otros, ¿no es cierto? Le hemos dado un plazo para esta adquisición. La pregunta elemental es: ¿por qué los trabajadores no han ejercido este derecho preferencial a adquirir las acciones? Y la respuesta, según mi supino entender, es porque no tienen el patrimonio suficiente para adquirirlas. He escuchado aquí que ha habido también problemas en la organización de la transferencia de estas acciones y los procesos de licitación. A fin de cuentas, me he informado que Proinversión es quien fija los precios. Y aquí hay un tema, señores. Lo que sí es ilícito de todo lo que he escuchado es que algún privado o algunos privados pretendan comprar a futuro, a precio diminuto, acciones que van a ser adquiridas por los trabajadores. Eso es estafa, señor. Y eso la normatividad no lo puede proteger sobre pretexto de la protección del derecho de dominio o de los derechos reales. Y yo creo que por eso es totalmente arreglado a criterio de equidad, a criterio de justicia, a indubio pro laboralis, que es una garantía constitucional, que el precio de las acciones, ¿no es cierto?, no sea transferido a futuro y al precio de ahora, que ahora es un precio diminuto. Reitero que si he cometido algún error es por exclusiva ignorancia. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rivas. Gracias, presidente. Le pido interrupción, congresista Mulder. Adelante, honorable congresista Mulder. En el mismo tenor de la congresista Rosa Mávila, yo tampoco conozco mucho de esos temas y justamente quiero hacer algunas preguntas nada más.
Este Congreso, presidente, y el anterior expidieron la ley 29.229, ley de ampliación de la protección patrimonial y transferencia de participación accionaria del Estado en las empresas agrarias azucareras. Júbilo, se pusieron la camiseta de Laurich, el Grupo Oviedo festejó. Después se expidió otra ley, la 29.388, otorgándose a los trabajadores de las empresas agrarias azucareras el derecho a adquisición preferente. ¿Resuelto el problema? No, todavía. Se expidió la ley 29.678, ley que establece medidas para viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras. Dijimos, ¿ya se solucionó? No. Después se ha sacado la ley 29.822, ya van 5. Ley que facilita, la anterior era viabiliza, ahora esta facilita la transferencia de las acciones del Estado en las empresas azucareras. ¿Problema resuelto? No. Ahora, Decreto Supremo 037, que aprueba las disposiciones reglamentarias que regulan el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores. ¿Resolvió el problema? Creo que no. Y después se saca otra ley, la sexta. Ley 29.905, ley que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de las acciones del Estado en las empresas agrarias azucareras. Y ahora vamos a sacar la séptima ley, presidente. Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Necesitamos 7 leyes para resolver un problema? ¿O es que no hemos sabido dar una buena ley para resolverlo definitivamente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sacando leyes sobre este tema, señor presidente? Es la pregunta ingenua que hago. Gracias. Congresista Rivas. Me pide interrupción la congresista Chávez, presidente. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rivas. Quisiera abonar en algunos conceptos. La preferencia que se está otorgando a los trabajadores es preferencia concedida por la ley, por esta ley y por las otras que durante un periodo que ha terminado caducando no ha podido resultar en la adquisición concreta de esas acciones. Entonces, la titularidad de las acciones es del Estado. La ley, las leyes sucesivas que hemos aprobado y esta misma que aprobaríamos es la que da a los trabajadores el derecho de preferencia. Ahora, respecto de la opinión en relación a si es constitucional ponerle una carga o no a la propiedad, señores, lo que se trata no es de que una propiedad que ya está establecida se le esté agregando una carga, sino que al darle el derecho de preferencia que ejercerán los trabajadores si voluntariamente quieran, esa propiedad viene con una carga de que no puedan transferir en un plazo X. Eso es perfectamente constitucional y nuestro Código Civil está lleno de ejemplos. Por solo citar uno, el pacto de retroventa, por ejemplo. Yo le vendo a alguien mi propiedad, pero acordamos en el acto de transferencia que si el comprador luego en el futuro quiere vender esa casa, está obligado a ofrecérmela a mí. Y eso no es inconstitucional, reitero, inconstitucional sería que alguien que tiene una propiedad sin ninguna carga, le creemos una carga por ley. Pero lo que estamos tratando aquí de hacer es que al establecer un derecho de preferencia que va a ser voluntariamente ejercitado, se le dice por ley, no puedes vender hasta en 5 años, precisamente buscando proteger a los nuevos adquirientes que serían los trabajadores de cualquier situación que pudiera, atendiendo o aprovechándose de sus necesidades, permitir que vendan muy prontamente. Eso es lo que quería decir, señor presidente, en relación al tema. Y gracias, congresista Rivas. Puede iniciar, congresista Rivas. Presidente, por excepción, me está pidiendo el ilustre, honorable e iluminado congresista Acuña, si usted lo permite. Congresista Acuña, con el siguiente orador le vamos a otorgar la palabra. Continúe con esa Rivas. Gracias, presidente. Bien, presidente, ya se ha discutido bastante sobre este proyecto normativo que claramente está estableciendo una prórroga en el derecho de preferencia, evidentemente que va destinada en favor de los trabajadores. Se ha discutido bastante aquí sobre las limitaciones constitucionales
del derecho usufruendi, de disfrute, de uso y de disfrute y disposición que tiene todo propietario. La misma ley estableció una carga que la congresista Chávez claramente ha establecido, referente a la no transferencia dentro de los 24 meses de la adquisición de los trabajadores de estas acciones del Estado. Si tomamos en cuenta la prórroga de 120 días, evidentemente son 120 días más los 24 meses de la carga que propiamente la ley está estableciendo para esta restricción. Yo creo que existe unanimidad en el espíritu de ejercer una disposición de protección al trabajador, pero al no otorgar esta prórroga limitamos justamente ese derecho de preferencia. Y referente a alguna ingenuidad de algún congresista referente a las leyes que se han aprobado, justamente están con ese objeto y con ese fin de resolver los diversos y múltiples problemas que se han generado en las empresas azucareras. Y que hoy día, evidentemente, esos problemas se han circunscrito y se han limitado a una sola empresa, que es Cayaltí, donde tiene participación el Estado, y evidentemente en Andahuasi. Así que yo creo, presidente, que ya se ha discutido bastante sobre este tema. Espero que el señor el vicepresidente de la Comisión Agraria haya tenido en atención. En todo caso, yo solicitaría, señor presidente, que se dé por agotado el debate y que se someta a votación. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Lescano, pero no está. Siendo así, finalmente, habiendo agotado el debate, tiene la palabra el congresista Zamudio Briceño, vicepresidente de la Comisión Agraria. Presidente, se ha recibido los aportes de la congresista Marta Chávez, el congresista Javier Velázquez, del congresista Yehude Simón, del congresista Virgilio Acuña y del congresista León. Todos esos aportes son parte de un texto sustitutorio que lo estamos dirigiendo a relatoría para que dé lectura y que será distribuido al Pleno del Congreso. Por lo tanto, señor presidente, pediría de que el relator dé lectura al texto sustitutorio que resume los aportes de todo el Pleno del Congreso. El congresista Martín Belaúnde me pide una interrupción, presidente, si usted lo permite. Muy bien, congresista Belaúnde, tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Zamudio, muy amable de su parte. Lo que planteaba es de que conforme al artículo 882 del Código Civil, se permita establecer un congelamiento temporal de venta por un plazo no mayor podría ser de 180 días o de 365 días, precisamente para que estas acciones puedan adquirir un precio interesante de mercado, porque todo esto lo estamos haciendo en beneficio de los trabajadores de Cayaltí, porque estas acciones muy probablemente suban de precio en el futuro, y conforme al artículo 882 del Código Civil se podría establecer esta suerte de congelamiento temporal. Eso es lo que yo quisiera que usted lo tomara en cuenta, distinguido congresista Zamudio. Congresista Zamudio, ¿puede concluir? Presidente, interesantísimo el aporte del distinguido congresista Martín Belaúnde. En la ley 29.388, en el artículo 3º señala las prohibiciones y dice: queda prohibido transferir las acciones que fueron adquiridas por los trabajadores mediante compensación por tiempo de servicio y acreencias laborales dentro de los primeros 24 meses a un precio inferior al pagado a estas. Esta prohibición es de aplicación en el caso contemplado en el artículo 2, pero habiendo recibido del congresista Martín Belaúnde sus aportes, de igual manera de Virgilio Acuña y de Yehude Simón, nosotros estamos planteando una segunda disposición que va a dar lectura al relator en breve, que señala lo siguiente: queda prohibido transferir las acciones que fueron adquiridas por los trabajadores mediante compensación por tiempo de servicio y acreencias laborales dentro de los
de los primeros 60 meses a un precio inferior pagado por esta. O sea, estamos hablando de 5 años. Lo que quiere decir que el proyecto de ley recoge y resume las opiniones democráticas vertidas por los congresistas, señor presidente. Y existiendo este consenso, solicito que se dé lectura para llevar al voto esta iniciativa importante en favor de los trabajadores de las empresas agroindustriales del Perú. Gracias. Señor relator, de lectura el texto. Texto sustitutorio presentado el 18 de octubre de 2012 a las 18:50. Ley que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronograma de pagos. Artículo 1. Nuevo plazo para ejercer el derecho de adquisición preferente. En el caso que las empresas agrarias azucareras comprendidas en el supuesto contemplado en el literal 2 del artículo 4 del Decreto Supremo 037/2012-EF, decreto que aprueba las disposiciones reglamentarias que regulan el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las empresas agrarias azucareras a que se refiere la Ley 29.822, que no hayan concluido con el proceso de transferencia de las acciones del Estado, Proinversión deberá, en el plazo de 120 días naturales computados desde la vigencia de la presente ley, otorgar a los trabajadores azucareros el derecho para ejercer la adquisición preferente de las acciones de propiedad del Estado, conforme a la Ley 29.822, y de las acciones que resulten luego de concluido cualquier procedimiento de capitalización a favor del Estado. Proinversión deberá informar mensualmente a las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y Agraria del Congreso de la República del cumplimiento de la presente norma. Artículo 2. Nuevo plazo para actualizar el cronograma de pagos. En caso que los trabajadores hubiesen cancelado el precio de las acciones del Estado adquiridas con sus acreencias laborales de conformidad con el artículo 3 de la Ley 29.678, modificado por la Ley 29.822, en cualquiera de las empresas agrarias azucareras, tales acreencias en la parte que le corresponde al Estado se extinguirán en el porcentaje que le corresponda al Estado, hasta el monto utilizado para la adquisición de las acciones. En un plazo no mayor de 120 días naturales computados a partir de la vigencia de la presente ley, todas las empresas agrarias azucareras deberán actualizar y presentar el cronograma de pagos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Para su aprobación, dicho cronograma es de cumplimiento obligatorio para las empresas agrarias azucareras y sus acreedores conforme al artículo 3 de la Ley 29.299, modificada por la Ley 29.822. Artículo 3. De la modificación de normas conexas y reglamentarias. Modifíquese todas las normas que se opongan a la presente ley. Disposiciones complementarias. Primera, fijación del precio de la acción. El precio de la acción corresponderá a su valor contable. Entiéndase por valor contable de la acción a la diferencia entre el activo y el pasivo, de acuerdo con los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2012, aprobados por la Junta General de Accionistas, dividido entre el número total de acciones. Lo previsto en el presente artículo es aplicable para la fijación del precio de las acciones, independientemente de la modalidad bajo la cual los trabajadores ejerzan su derecho de adquisición preferente. Segunda, prohibición. Queda prohibido transferir las acciones que fueron adquiridas por los trabajadores mediante la compensación por tiempo de servicios y acreencias laborales dentro de los primeros 60 meses a un precio inferior al pagado por estas. Congresista Zamudio Briceño, vicepresidente de la Comisión Agraria. Muy bien, señores. Marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Zamudio. Solamente una aclaración en el tema de redacción. Dice en un plazo no mayor de 120 días naturales computados a partir de la aprobación de los estados financieros. Sería así, señor presidente. Muy bien, con la aclaración señalada por el vicepresidente de la Comisión Agraria, marcar asistencia para votar.
Congresista Chávez. Gracias, presidente, pero esa acotación de supeditar la vigencia de los 120 días naturales a la presentación de los estados financieros puede convertir esta norma en eterna. Entonces, yo creo que habría que mantener los 120 días a partir de la vigencia de la norma. Con eso se obliga a que esto de una vez por todas pues se ejecute. Pero si no, estamos dejando... me pide una interrupción, si usted lo permite, presidente, por favor. El congresista Velázquez Quesquén. Congresista Velázquez Quesquén. Señor presidente, yo había hecho una sugerencia de un artículo porque tiene como objetivo poner en valor las acciones. No se pueden vender las acciones al precio de diciembre del 2011. Entonces, ¿cuándo se aprueban los estados financieros del presente año 2012? ¿Cuándo se aprueban? En el primer trimestre del próximo año. Entonces, a partir que se aprueben, corren los 4 meses para venderlas. No es eterno el plazo, sino es coherente. Porque quedaríamos dándole plazo ahorita a partir de la vigencia de la presente ley, la promulgan la otra semana, entonces en enero todavía no se han aprobado los estados financieros. No es eterno el plazo, sino es coherente. Por eso yo creo que me parece muy bien la diligencia que se ha hecho. Son 4 meses improrrogables a partir de la aprobación de los estados financieros al año 2012. Eso es, gracias doctora. Continúe, congresista Chávez. Entiendo las razones que da el congresista Velázquez Quesquén, pero lo cierto y real es que no se han aprobado los estados financieros. Por lo tanto, lo ideal sería que se aprueben dentro del primer trimestre de concluido el ejercicio, pero eso no es así. Entonces, yo creo que sí, supeditar la vigencia de la norma a que se puedan presentar los estados financieros auditados, que no sabemos en qué momento se presenten, salvo que pongamos aquí que la presentación una fecha precisa, límite, para que se presenten los estados financieros auditados, que no pueda ser de repente más allá del día 1 de abril del año 2012. Entonces habría que decir que el plazo de no mayor a 120 días computados se computan a partir de el 1 de abril del próximo año. Pero lo cierto, señor presidente, es que en estos momentos tiene que establecerse ya la vigencia, porque va a vencer el plazo el 8 de noviembre. O sea, por lo tanto, se vence el 8 de noviembre el plazo. Y los plazos que hemos aprobado no han sido suficientes. Por lo tanto, hacer un vacío legal para que recién surte efecto dentro de unos meses no tiene ningún sentido, presidente, porque esto es un proceso que tiene que continuar. Entonces, yo pediría, presidente, en todo caso, antes de votar, que se pase a un cuarto intermedio, porque si se va a aceptar la propuesta del congresista Velázquez Quesquén, podemos estar en una situación en la que ya vence el plazo el 8 de noviembre y no se puede hacer nada. Y esta ley no tiene ningún sentido. Presidente, si usted me permite, por favor, una interrupción al congresista León. La segunda interrupción. Gracias, congresista Chávez. Gracias, presidente. Solo para viabilizar los estados financieros que se esperaban para poner el valor a Cayaltí, que es el problema, porque Tumán y Pomalca listan, ellos no hay problema. Los estados financieros del 2011 ya fueron aprobados, ya fueron auditados, ya hay precio. Ya no se necesita esperar 2012. Si esperamos el 2012, con toda seguridad estaremos buscando una prórroga más, porque por eso no deberíamos esperar el estado financiero aprobado del 2012, porque eso sale muy después de marzo. Entonces creo que ya el 2011, con tanto trabajo, ya fue aprobado, ya fue auditado, y por lo tanto el precio de las acciones, motivo de esta prórroga que es Cayaltí, ya tiene estados financieros aprobados, congresista. No habría necesidad de ponerle a partir del próximo año, que es el 2012. Empecemos con esto, porque si no nos hacemos más problemas. Con el 2011, congresista. Bien, el congresista Chávez, para que concluya. Ya estamos en votación. Para terminar, con la intervención del congresista León, queda claro de que no es conveniente que se ponga esta salvedad a la vigencia de la norma, porque hay procesos que están ya en plena marcha
Y de lo que se trataba y se trata, presidente, es que llegado el 8 de noviembre no se interrumpa ese proceso. Entonces yo le pediría, por favor, que se haga un cuarto intermedio antes de poder votar esta norma, porque puede salir una norma que al final resulte siendo inoperativa o que sea peor aún observada por el Ejecutivo, presidente. Un cuarto intermedio para que se vea con claridad el contenido de las propuestas. Pido entonces una cuestión previa, si me permite, presidente, de que esto pase a un cuarto intermedio a fin de que se ajuste el contenido del texto para evitar que esta ley resulte inoperativa y que no se cumpla el objetivo, que es el de que llegado el 8 de noviembre pueda haber prorrogado un plazo que continúe este proceso que está iniciado y que, según el congresista León señala, ya inclusive se ha avanzado en algunos casos mucho. Gracias, presidente. Bien, se le consultará al presidente al final. El congresista Martín Belaúnde, luego el congresista Acuña. Señor presidente, he estado examinando la primera disposición complementaria con respecto a la fijación del precio de la acción y veo aquí efectivamente un problema, porque aquí se establece que este precio de la acción para los fines de la transferencia de la empresa a sus trabajadores será la diferencia entre el activo y el pasivo al 31 de diciembre del año 2012, que nosotros todavía no hemos llegado al 31 de diciembre del 2012. ¿Y qué pasa si el 31 de diciembre del 2012 el pasivo de esta empresa es superior a los activos? En cuyo caso las acciones tendrían un valor de 0. Creo que esto es un problema. Pues no conocemos el valor de esas acciones porque están referidos a un estado financiero cuya fecha no ha sido vencida. Yo creo que esta ley, tal como está redactada, en este aspecto fundamental, creo que va a ser inejecutable. Gracias, señor presidente. Congresista Acuña, finalmente. Presidente, yo comporto totalmente la opinión del congresista Velázquez en el sentido de que el valor de las acciones estarán supeditadas a la presentación de los estados financieros, que vence el 30 de marzo. Pero sin embargo, también tiene razón la congresista Chávez cuando dice qué pasa si no presentan los estados financieros. Por lo tanto, presidente y al presidente de la comisión, el artículo podría redactarse que el plazo se cuenta a partir de la presentación de los estados financieros, que inclusive puede ser antes del 30 de marzo o el 1 de abril, cualquiera de las fechas. Que se presente, claro, que la aprobación al 31 de marzo o en todo caso a partir del 1, para aclarar que los estados financieros se presenten el 31 de marzo. Con esos estados financieros se establece valor o en todo caso el 1 de abril. Gracias, presidente. Congresista Velázquez Quesquén, por excepción, luego ya con el presidente de la comisión. Cerramos. Presidente, para disipar la duda de la doctora Marta Chávez, la sugerencia de Virgilio Acuña es la que debe recoger la comisión. O sea, el plazo de los 4 meses tiene que correr a partir del 31 de marzo, que es el plazo máximo que tiene para aprobar los estados financieros del 2012. Venderlos al precio de 2011 no es beneficiar a los trabajadores. De verdad, no es así, pues. Entonces, yo creo que lo que ha planteado la doctora Marta Chávez está en una norma especial. Pero si la ponemos ahí, es mejor para establecer plazos concretos hasta el 31 de marzo, se aprueban los estados financieros y a partir de ahí corren los 4 meses para que se puedan vender las acciones. Y se cerró el asunto, ya no va a haber posibilidad de pedir otra ampliación, porque si lo hacemos como está redactado a partir de la vigencia de la presente ley, no va a funcionar y vamos a venir en marzo nuevamente a tratar de buscar aprobar otra ley. Yo creo que si se redacta en los términos que ha planteado Virgilio Acuña, esta será la última norma que permitirá que ya Cayaltí pueda salir de manos del Estado y pueda pasar a manos de los trabajadores. Gracias. Bien, tiene la palabra el vicepresidente. Ahí cerramos, porque estamos en votación. Presidente, aceptamos la propuesta realizada por el congresista Virgilio Acuña y Javier Velázquez y solicito que se marque asistencia para votar esta importante ley. Bien, el texto
¿Cómo ha quedado? Presidente, se está recogiendo los últimos aportes del Pero congresista necesitamos el Virgilio texto Acuña y para que lo Javier lea. Velázquez. Pido que se vote el dictamen, presidente. Señor presidente, tiene que leerse el texto que ha recogido usted. Relator, ¿ya tiene el texto? Modificaciones. De lectura a la parte pertinente. Modificaciones al texto sustitutorio. Artículo 2. Nuevo plazo para actualizar el cronograma de pagos. Segundo párrafo. En un plazo no mayor a 120 días naturales computados a partir de la aprobación de los estados financieros, cuya fecha debe ser hasta el 31 de marzo de 2013, todas las empresas agrarias azucareras deberán actualizar y presentar el cronograma de pagos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, para su aprobación. Dicho cronograma es de cumplimiento obligatorio para las empresas agrarias azucareras y sus acreedores conforme al artículo 3 de la Ley 29.299, modificada por la Ley 29.822. Bien, marcar asistencia. Lo que no han marcado la asistencia, este es el momento.